dulces son a mi ser tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el capítulo 3. Del capítulo 3, hermanos, vamos a leer del versículo 11 al versículo 26. Y esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Yo voy a comenzar, ustedes continúan. Y en el versículo 26 nos vamos a unir. Vamos a leer, hermanos, de manera respetando todos los puntos, las comas, para ir todos parejitos. Yo voy a comenzar y ustedes continúan. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos.
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Mas cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestra meditación de este día, del día de hoy, hermanos. Vamos al tiempo de la palabra, de la meditación de la palabra, del mensaje de la palabra de Dios, y vamos a hacerlo con este mensaje: Dios sigue obrando. Bueno, ahora sí es tiempo para que los niños puedan salir a sus clases y nosotros podamos aquí poner atención. Definitivamente, hermanos, Dios sigue obrando. Hay un canto que en ocasiones hemos entonado aquí, ¿verdad? Que aunque nosotros no podamos ver lo que Dios está haciendo, definitivamente Dios sigue obrando. Y el mensaje del día de hoy, hermanos, está basado en este pasaje que ya leímos, Hechos capítulo 3, versículos 11 al 26. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que Dios sigue obrando? ¿De qué manera? ¿Tú has podido ver que Dios sigue obrando en tu vida? Amén. Claro que sí, yo creo que definitivamente todos los que estamos aquí debemos estar seguros que Dios sigue obrando. En mi caso, y bueno, yo lo compartí con ustedes, en estos últimos días de la semana yo recibí la maravillosa noticia de que mi hermano Jacobo Ortiz, por el cual ustedes han estado orando, gracias a Dios ya le fue retirado el oxígeno, ya él está comenzando a respirar con sus pulmones nada más, y el doctor el día de ayer lo revisó nuevamente y nos dijo de que los pulmones no sufrieron tanto daño, que el daño que sufrieron sus pulmones fueron mínimos, y que pues ahorita pues debe de seguir una serie de indicaciones para pues que pueda recuperarse todavía más aún. Y les digo el caso de él porque él fue, en esa familia él fue el que se puso más grave. Se enfermó mi cuñada, 2 de mis sobrinos de la misma familia, pero gracias a Dios el caso de ellos sí fue algo pues considerable, pero no tan grave como el caso de mi hermano. Entonces, definitivamente, hermanos, yo puedo ver que Dios sigue obrando. Nosotros clamamos a Él. Tal vez algunos pudieran preguntar por qué unos sí y otros no. Eso yo no tengo la respuesta. Lo que sí puedo decir es de que Dios sigue obrando, y Él ha obrado grandemente en la vida de mi hermano Jacobo, en la vida de Idiel. Con Idiel, gloria a Dios, definitivamente. Con Idiel fue todavía mucho más grave su situación. Sus pulmones sí quedaron dañados. Cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Sin embargo, a él lo dieron de alta días antes que a mi hermano Jacobo,
y pues gracias a Dios Idiel sigue recuperándose. Ustedes también estuvieron orando por él, sigue en recuperación. Y con todo esto, hermanos, que estamos viviendo durante estos últimos tiempos, yo creo firmemente que esto es un milagro de parte de Dios. Dios ha obrado en toda la historia de la humanidad, sigue obrando y seguirá obrando, hermanos. La semana pasada examinamos el relato de la curación de un cojo de nacimiento. Y tal vez el día de hoy muchos quisieran ver este tipo de milagros, ¿verdad? De que Jesús levanta de la muerte a personas que ya llevan días ahí. Sin embargo, Dios no está obrando con esos mismos casos, con esas mismas circunstancias, pero Dios sigue obrando. El cojo de nacimiento dice que de un salto se puso de pie y entró alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. La historia al día de hoy continúa diciendo de que aún se encontraba asido de Pedro, y yo no creo que fuera porque necesitara él algún apoyo para poder seguir caminando, sino probablemente yo creo que de tanto gozo, de tanta alegría fue y lo abrazó, lo tomó del brazo, no lo sé. Porque Dios hizo la obra completa, dio sanidad a este cojo de nacimiento. Y el asombro del pueblo definitivamente fue muy grande ante este hecho milagroso. Y aquí viene el punto de partida para iniciar nuevamente un discurso más del apóstol Pedro. El segundo discurso que se registra aquí en el libro de los Hechos, un rasgo nuevo que aparece en este sermón que estamos a punto de analizar y que en ese momento los presentes escucharon, es el serio esfuerzo que Pedro pone por desviar la gloria para sí mismo, para él y Juan, y señalarles a las personas el camino. Ellos tendrían que ver a Jesús como el autor mismo de este milagro y no ellos. El apóstol Pedro les dice: ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud nosotros hubiéramos hecho caminar a este hombre? Lo dice el versículo 12, ya lo leímos. Y Pedro comienza a decirles: no fue por nosotros, no fue por nuestro esfuerzo. Y les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados. Una descripción muy pertinente para la audiencia judía. Ellos conocían toda esta genealogía, desde Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás que venían en esta línea de descendencia. Entonces, el apóstol Pedro no se queda ahí, les dice: ok, ustedes saben de quién estoy hablando. Ese Jesús, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes gritaron por su muerte, ustedes son culpables. La palabra el día de hoy nos habla a nosotros. ¿Seremos también nosotros culpables? Pidámosle dirección a Dios, oremos, acompáñame a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy nos permites meditar una vez más en ella y ahora nos permites escuchar tu voz. Ayúdanos para poder entender lo que tú quieres para nosotros, para poder obedecerte, para poder ser prestos para obedecer tu palabra, ser diligentes para poner manos a la obra. Habla una vez más a tu pueblo. Lo necesitamos y por eso te lo pedimos una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, fue en el nombre de Jesús. Los judíos conocían perfectamente quién era Jesús y el escritor Lucas, el evangelista, nos ha descrito cómo fue el encuentro de Pedro y Juan con este cojo de nacimiento, cómo ellos iban para orar y se encuentran con esta situación. El cojo les está pidiendo que les dé algo de limosna, le decimos nosotros, caridad se decía anteriormente, y bueno, pedía una ayuda. Y este pasaje continúa aquí describiendo el típico ministerio de evangelización entre los judíos en la iglesia primitiva. Y aquí yo encuentro 3 pruebas convincentes de que nuestro Dios sigue obrando a favor de la humanidad
y quiero compartir con ustedes esas 3 pruebas para que podamos decir firmemente: Dios sigue obrando. La primera prueba es que Dios sigue dando sanidad, y ya les conté en la actualidad el caso de mi hermano, el caso de Idiel, y así podríamos ir mencionando muchos casos más. Seguramente ustedes mismos conocen de personas que han sido sanas en estos últimos días. Seguramente ustedes conocen de otros casos más, han escuchado, porque Dios sigue obrando, hermanos. Dios sigue dando sanidad, Dios sigue manifestándose, porque Él sigue siendo el mismo. Pedro y Juan iban preparados para orar. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Pedro ya tenía, como en ocasiones yo le hago? Bueno, voy a ir a tal lugar, pero por si me invitan a predicar, pues debo de llevar un sermón ya preparado, algo para que no me agarren en curva, para que pues esté presto para decir algo si es que se da la oportunidad. Yo no creo que Pedro hubiera ido de esta manera, sinceramente. Ellos iban para orar. Pedro y Juan subían a la hora novena, a las 3 de la tarde dijimos que era aproximadamente. Y de pronto sacó su papelito Pedro, ¿no? Aquí está el sermón. No, en ese momento Dios quiso usar a Pedro a través de su Santo Espíritu, que había venido poco tiempo antes, en el día de Pentecostés. Ya vimos y ya estudiamos esa historia. Pedro y Juan iban preparados para orar. No había algo ya preparado, algo ya premeditado, ¿verdad? El milagro presenciado en esta ocasión no tenía el propósito de robarse las miradas ni ser el centro de atención, sino más bien atraer la atención del pueblo para poner la atención en el mensaje que Pedro tenía que decirle a todos los presentes en ese momento. ¿Qué era lo más asombroso que iba a suceder ese día? No era la sanidad del cojo. Muchos pudieran decir: wow, es que ese día lo más asombroso que sucedió fue de que un cojo de nacimiento se puso a caminar. Probablemente muchos piensan de esta manera, ¿no? Y ponen su atención en esto que para ellos fue lo más asombroso. Sin embargo, yo creo de que no, porque eso únicamente fue el inicio, eso fue el gancho, eso fue para que la gente en ese lugar centrara su atención ahí, porque estaban a punto de escuchar el mensaje de salvación que todos ellos necesitaban. Estaban a punto de escuchar lo que Dios quería decirle a todos ellos. Y entonces Pedro y Juan comienzan a atraer la atención de la gente, y Pedro les dice: ¿saben qué? Espérense, yo les voy a hablar de quién es el responsable de esta sanidad. Les voy a hablar de a quién ustedes tienen que mirar. No somos nosotros. No somos nosotros. Y entonces Pedro y Juan no solo renunciaron a la búsqueda de la gloria para sí mismos, sino que cuando ésta se les presentó sin buscarla y de manera inesperada, se resistieron firmemente a aceptar esta gloria. Hermanos, en esos tiempos era así como que: wow, ¿vieron quiénes sanaron al cojo? Vamos a levantarlos, vamos a ponerles un nicho, vamos a adorarles, porque son personas especiales, no son cualquier persona. Y el apóstol Pedro y Juan les dice: momento, espérense, no somos nosotros. Ellos, sin buscar esa gloria, en ese momento la rechazan y no la quieren. ¿Qué pasaría el día de hoy? No, es que la mera verdad, sí, yo me he preparado mucho, y la mera verdad ha sido un esfuerzo enorme el que yo he hecho, y vieran ustedes cuánto tiempo de oración he tenido que dedicar. Probablemente algunos el día de hoy dirían de esta manera, para afirmar que sí, es gracias a ellos, a lo que ellos han estado haciendo.
que suceden las cosas. Sin embargo, yo creo que aquí hay un principio muy importante. Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, y no soy yo, no eres tú, es Dios mismo en quien tenemos que poner nuestra atención. Qué extraño suena todo esto en nuestra actualidad, en nuestra cultura, que concede tanto valor a las apariencias. El día de hoy, muchas personas, la mayoría diría yo, que se paran frente a un lugar, a un estrado, frente a un público, frente a una audiencia, contratan los servicios de asesores de imagen, contratan los servicios de personas que les enseñan a hablar en público, contratan los servicios de muchas cosas más, de tal manera que la atención se centre en ellos. Y esto no es lo que Dios está buscando, que nosotros cuidemos una imagen pública y vemos a personas que sin ruborizarse pregonan sus logros en televisión, en algunos auditorios enormes. Es incluso común el día de hoy escuchar a líderes cristianos hablando con mucho detalle de los logros que han tenido. Es triste, ¿verdad? Pero por desgracia vivimos en una época en la que a los milagros se les da un papel protagónico en muchas iglesias. Y en las iglesias en las que este tipo de espectáculos no se presentan, son acusadas de no tener la unción y el poder, porque para que verdaderamente se manifieste el poder del Espíritu Santo, tiene que haber un enorme espectáculo, si no, no. Es triste, hermanos. Yo creo que sí debemos tener una preparación, sí debemos de tener un esfuerzo, sí debemos de buscar la gloria para Dios. Pero no es de esta manera. El día de hoy en muchos lugares vemos carteles como estos que se promocionan y viene una noche de sanidad y milagros que muchas veces se han cuestionado. Y personas dicen, si en verdad esto sucede, ¿por qué no van a los hospitales donde la gente verdaderamente está muriendo y lo necesita? Tristemente el día de hoy podemos ver que a muchos los han descubierto haciendo, pues, ¿cómo se dice? Trampa, haciendo un montaje únicamente, un show. Y que pues ese cojo resulta ser que entró caminando y no era cojo, ¿verdad? Le pusieron una silla de ruedas para que frente al público se pusiera de pie. Y el vecino dice, ¿cómo? Pues si yo te había visto antes y tú no eres cojo. Es triste, hermanos, pero en muchos lugares esto está sucediendo el día de hoy. Vivimos en esta época donde se le da más tiempo, se le da un papel protagónico a este tipo de situaciones. Sin embargo, creo yo que el Espíritu Santo sigue actuando. Y sí, definitivamente no estoy en contra de que se hagan milagros, seguramente sí suceden, pero no es como que vamos a buscar esto, porque recibe sanidad y salvación. Primero la sanidad y después la salvación, si es que a la gente se le ocurre que lo necesita, y si no, pues yo ya estoy sano y no necesito nada. El poder de una iglesia, definitivamente, el poder que se manifiesta en la iglesia, el Espíritu Santo, no está en las operaciones milagrosas evidentes que se digan suceder, que se digan proclamar, sino en las operaciones milagrosas secretas del Espíritu Santo, salvando pecadores, edificando al pueblo de Cristo, restaurando vidas, cambiando personas, transformando personas. No puede ser que veamos cristianos de años que no muestren algún cambio, que no haya una transformación de vida. Este es el milagro de vida que necesitamos nosotros el día de hoy. Seguramente que Dios tiene planes para todos, seguramente que Dios obra en su tiempo, pero ¿por qué estar buscando este tipo de milagros cuando lo que debo de estar buscando en mi vida es ser transformado por Dios? Cuando lo que yo debo estar buscando es que las personas conozcan de Dios, sanen del pecado que los agobia y sean salvos. Y creo que Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, no como yo quiera, no como a mi manera.
sino a la manera de Dios, y podemos darle la gloria a Dios por los milagros que aún siguen sucediendo, pero esa no es la principal búsqueda que un cristiano debiera tener. Y yo creo que debe ser así. Hermanos, yo espero que me estén entendiendo y que no haya por ahí alguien que esté malentendiendo. No estoy en contra de los milagros y estoy seguro que sí siguen sucediendo, pero la búsqueda de estos no es lo primordial. Veamos también el otro lado de la moneda, lo que les acabo de decir. Es increíble ver la obra del Espíritu Santo la obra que el Espíritu Santo hizo en la vida de Pedro. Pasó de ser una persona miedosa, temerosa, impulsiva, cobarde, que negó a su Señor en el primer momento, a ser un osado defensor de la fe, sin temor a los peligros que le implicaran seguir a Jesucristo. Y el día de hoy le diríamos, ¿verdad? Pasó a ser un apologista, un defensor de la fe, y que empieza a hablar con gran poder. ¿No es esta una transformación que el Espíritu Santo había obrado en la vida de Pedro? ¿Quién pudo haber hecho esto? Únicamente Dios con su poder, nuestro Señor Jesús. Este es el otro lado de la moneda. Dios sanó completamente a Pedro de esa manera de ser, como él se presentaba ahora a ser un heraldo, un proclamador, un evangelista, aún con los peligros que esto implicaba. Esto a ti y a mí, hermano, que me estás escuchando, nos da esperanza. Y yo les puedo decir, hermano, hermana, con nosotros las cosas no están perdidas aún. Aún hay esperanza de que tú y yo seamos transformados. ¿A poco no sería maravilloso esto? Yo no puedo decir, no, es que pues Dios ya me cambió, yo ya estoy bien así. Examinémonos y veamos de qué manera o qué áreas de mi vida necesitan ser transformadas por Dios. Dios da sanidad, Dios puede ayudarnos, así como sanó al cojo, puede hacer una transformación de vida en ti y en mí. La gloria es para Dios. Dios sigue obrando, hermanos. Siguiente característica que encontramos aquí, hermanos, para poder afirmar que Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, confrontando a los seres humanos. Los versículos que siguen aquí en este pasaje que estamos estudiando dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. El apóstol Pedro les está diciendo ignorantes a todas aquellas personas. A ver, ya les dijo, ustedes fueron los culpables, por culpa de ustedes crucificaron a Jesús, ustedes mataron a esta persona. Ok, sí es cierto, bueno, ustedes actuaron por ignorancia, les dice el apóstol Pedro, pero aquí es la palabra de Dios que los está confrontando definitivamente. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Aunque en este momento fue un mensaje personalizado y dirigido en su aplicación a los oyentes de ese tiempo, hermanos, que la mayor parte de este espacio se dedicó a la explicación, a la exposición y a las promesas. El contenido del Evangelio definitivamente es lo más importante. Esto es algo que nosotros podemos olvidar fácilmente en nuestro esfuerzo por ser relevantes. ¿Ok? Podemos narrar una serie de historias para atraer y captar la atención de las personas que nos van a escuchar. Esto es bueno. Pero si no ponemos atención a que el mensaje de salvación, a que el mensaje del Evangelio es lo más relevante, probablemente cuando querramos compartir la palabra, nos enfoquemos en muchas cosas y nos perdamos en el intento de presentar el plan de salvación. No lo olvidemos, hermanos, nuestro esfuerzo tiene que ser bien pensado. El uso de la advertencia, de la acusación nos demuestran
que nuestra exposición, cuando tú expongas la palabra, cuando yo expongo la palabra, debe incluir este aspecto, el confrontar a la persona con su responsabilidad acerca de Dios. El Evangelio definitivamente va a ser siempre la presentación de las buenas noticias. Sin embargo, para que estas buenas noticias sean relevantes, a menudo tenemos que exponer las malas noticias del pecado y advertir a las personas sobre estas consecuencias. No puede haber un mensaje de salvación sin decirle a las personas que Cristo Jesús murió por mi culpa. Que Cristo Jesús murió por tu culpa. Bueno, pero si yo ni había nacido. Y es aquí donde yo les invito a analizar. A ver, ¿quiénes fueron los culpables de la muerte del Señor Jesús? Diríamos que los judíos de ese tiempo, ¿verdad? Por su culpa, porque si ellos no hubieran gritado, crucifícale, crucifícale, ¿no lo hubieran matado? Bueno, ahí tenemos que poner mucha atención. Pedro les está diciendo que ellos clamaron por la ejecución de Jesús. Lo hemos visto, lo hemos leído en la Biblia, pero también lo hemos leído en algunas películas donde recrean esta parte, ¿verdad? Y vemos cómo el pueblo enardecido y enojado grita que crucifiquen a Jesús. Pero les está diciendo, ok, espérense. Probablemente, pues, no lo hicieron con pleno conocimiento, ustedes eran ignorantes. Y aquí viene lo importante, hermanos. A pesar de que ellos eran ignorantes al momento de pedir la crucifixión de Jesús, esto no los hace inocentes, ¿sí? Esto no los hizo inocentes a ellos, pero sí definió cuidadosamente la naturaleza de su culpa, si eran culpables. Aquí viene, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros pecamos en ignorancia, ¿qué pasa? Sigue siendo pecado. ¿Cuántas veces pecamos por ignorancia? Y es aquí donde yo recuerdo siempre esta frase que nos enseñaron en las leyes allá de la Armada de México, donde dice de que para evitar caer en este tipo de situaciones de culpabilidad, debemos conocer todas las leyes y reglamentos que rigen al personal militar. Entonces, de esa manera no vas a decir, ay, es que yo no sabía. Y para nosotros los cristianos, ¿qué es? Pues debemos conocer lo que dice la Biblia, porque no siempre vamos a ser ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Si pecamos en ignorancia, sigue siendo pecado, pero es diferente del pecado hecho con conocimiento pleno, porque aún así hay personas que aún sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. ¿Y qué dice la palabra? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de hacer lo bueno y no lo hemos hecho? Hermanos, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Recordemos definitivamente, hermanos, que nuestro Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y aquí tengamos mucho cuidado, porque muchas veces, porque yo me encuentro pecando constantemente o no quiero esforzarme porque haya un cambio en mi vida, entonces me gusta resaltar los atributos de Dios, que es el amor, misericordia, su gracia. Y siempre, ay, es que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia que perdona. A ver, espérate. Pero ese mismo Dios de amor imparte justicia, es un Dios justo. ¿Y cómo podemos poner o unir estas dos partes de Dios? Sí, Dios es amor. Para muchos es muy difícil entender estos atributos de Dios, les decía, ¿verdad? Pero yo creo que puede resumirse en esta frase: cuando Dios imparte justicia, lo hace siempre con amor. No lo olvides. Cuando Dios imparte justicia, lo hace siempre con amor. Pero cuando muestra gracia, lo hace con justicia.
¿Sí? Porque no puede mostrar gracia nada más y hacer a un lado lo justo. Y a veces quisiéramos que Dios se olvidara de esa justicia porque necesitamos que nos demuestre amor, misericordia. Entonces tengamos cuidado, hermanos, si pecamos por ignorancia, aún sigue siendo pecado. Entonces Pedro, con denuedo, puso la culpabilidad de la muerte de Jesús plenamente donde debía estar y les está diciendo: por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ok, ustedes son culpables, pero espérense tantito. Yo no vengo aquí a recalcarles para que se sientan mal y que crean que ya no hay solución y que se sientan tristes y... No, espérense, aún hay esperanza. Entonces, nuestro Dios es amor. Y aquí es donde viene lo bueno, la buena noticia para todos. Pedro les hizo saber para que ellos entendieran su culpabilidad. Recordemos que también ya vimos el caso de Pilatos. Pilatos, el gobernador, él estaba resuelto a ponerlo en libertad, pero la alborotada multitud le insistió para que lo crucificaran y lo único que hizo él fue: ¿saben qué? Yo no me voy a pelear con ustedes, yo no voy a discutir con ustedes, me lavo las manos y hagan ustedes lo que quieran. Pilato tuvo su encuentro con Jesús también y declinó al darle la espalda a Jesús, declinó en su contra. Entonces, esto, hermanos, el día de hoy no significa que solamente el pueblo judío de aquel entonces fue responsable de la muerte de Jesús, porque también tuvieron que ver los romanos, también tenían que ver los gentiles, ellos también fueron responsables. Los romanos no pudieron haber crucificado a Jesús sin presión de los líderes judíos. ¿Sí? Si los líderes judíos hubieran abogado por Jesús, los romanos no hubieran crucificado a Jesús. Bueno, alguien va a decir ahorita: no, pero este era el plan de Dios. Sí, definitivamente, pero estamos viendo quiénes participaron y quiénes fueron culpables. Sí, de que iba a suceder, tenía que suceder, así ya estaba escrito. Pero los romanos también fueron responsables de esto. Los romanos no habrían crucificado a Jesús sin presión de los líderes judíos, y los judíos no podían haber crucificado a Jesús sin la aceptación o el respaldo de los romanos. Dios definitivamente había planeado todo esto, ¿verdad? El judío, el gentil compartieron la culpabilidad de la muerte de Jesús. No fue por intriga política o las circunstancias que pusieron a Jesús en la cruz. Bueno, es que tenía que suceder, ¿verdad? Lo que puso a Jesús en la cruz fue mi pecado, fue tu pecado, fue nuestro pecado, y por lo tanto entonces tú y yo también somos culpables. La gente allá afuera que ignora a Jesús y que no quiere saber nada de Jesús también ha sido culpable de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús. ¿Y quién les va a decir que ellos también son culpables? De hecho, esto es una gran verdad que tú y yo tenemos que proclamar. Pedro no tenía miedo de confrontar al pecado de ellos y mostró algo asombroso, ¿verdad? Y yo les decía, ¿verdad? Esto yo lo leí. Definitivamente el milagro más grande que se dio ese día no fue la sanidad del cojo, fue la predicación del apóstol Pedro, y donde más adelante dice que creyeron más de 5,000 personas. ¿No creen ustedes que esto fue mucho más importante que la sanidad del cojo? Entonces, a veces podríamos encontrarnos en circunstancias donde vemos algo malo dentro de todo lo que está pasando y no nos damos cuenta que eso que está sucediendo es para algo mucho más grande, mucho mejor. Tenía que irse el Señor Jesús para que el Espíritu Santo viniera, y esto fue una gran noticia para los primeros cristianos
y para todos nosotros, definitivamente. Entonces, eso es algo muy importante, muy grandioso, hermanos. Pedro no tuvo ningún miedo. Jesús fue el siervo exaltado y el apóstol Pedro les está diciendo aquí: ustedes se entregaron y negaron, ustedes negaron al santo y al justo, ustedes pidieron que se les diera a un homicida, ustedes mataron al autor de la vida. Por supuesto, el autor de la vida no podía quedarse bajo tierra, y los apóstoles fueron testigos unidos del hecho de su resurrección. Así que arrepiéntanse, como hizo el apóstol Pedro en su primer sermón, que ya lo analizamos semanas anteriores. Pedro llama a la multitud a que se arrepintiera. Él les dijo que se dieran la vuelta en su manera de pensar y en sus acciones. Pedro les habló osadamente sobre su pecado, pero no solo quería hacerles sentir mal. Esto no era el propósito. El propósito de este sermón, de este discurso del apóstol Pedro, era animarlos a que se arrepintieran y creer en Jesús. Arrepentirse, hermanos, no es el hecho de sentirse triste, de que yo me sienta triste como una, como dicen por ahí, ¿verdad? Como una cucaracha. Esto cualquiera lo puede hacer y volver a hacer lo mismo el día de mañana, al rato. Arrepentirse no es únicamente sentirse triste. La gente, la multitud en ese lugar bien pudo haber dicho: pues creo que tiene razón, pero ¿y qué? Yo voy a seguir mi vida, ¿a mí qué me importa? Ya pasó. Pero aquí el apóstol Pedro les está diciendo: tienen que arrepentirse y volverse a Dios para que sean borrados sus pecados. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no lo haga, quien no le haga caso, será eliminado del pueblo. Sigue diciendo el apóstol Pedro: vuélvanse a Dios. Pedro sabía la necesidad que tenía el pueblo de la conversión, de la obra de Dios, de traernos nueva vida. Ser cristiano, hermanos, no tiene que ver con dar la vuelta a la hoja. Bueno, ok, este fue mi pasado, doy la vuelta a la hoja. Sino tiene que ver con ser una nueva criatura. No es de que aquí están mis pecados del pasado y ahora mis pecados del presente siguen siendo los mismos. No. Una nueva criatura es lo que se espera del creyente, del cristiano. Tú, yo, me pregunto el día de hoy, y yo quiero que te preguntes tú: ¿tienes algo de lo cual debes arrepentirte? ¿De qué tienes que arrepentirte tú? El apóstol Pedro le está diciendo a su audiencia, a la multitud: tienen que arrepentirse de esto que son culpables ustedes. ¿De qué eres culpable tú el día de hoy? ¿De qué soy culpable yo? Es momento de arrepentirnos también nosotros. Dios sigue obrando y te está hablando, te está confrontando. Vuélvete a Dios, vuelve a Dios. Dios sigue obrando porque confronta a los seres humanos aún el día de hoy. Tercera característica: Dios sigue obrando, dando vida y salvación. En efecto, versículo 24: a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Yo no sé si a ti en algún momento te han dicho ignorante. A mí sí me lo han dicho en más de una ocasión, creo. ¿Y qué se siente cuando alguien te dice ignorante? ¿A alguien le gusta que les digan así? No, no es grato, ¿verdad? No es grato que a alguien les digan ignorante, pero cuando tu ignorancia te da la oportunidad de corregir tus faltas y de una manera oportuna, yo creo que es necesario que alguien te lo haga saber.
Y entonces Pedro no estaba allí para decirles ignorantes nada más a aquellas personas y para dejarlos sin esperanza, sino para que ellos entiendan o entendieran que estaban sin esperanza y que ellos fueron que mataron a aquel que les ofrecía esperanza. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Ya no sigas haciendo eso, porque lo que tú no sabes es de que eso se hizo con este propósito. Hasta en ese momento digo, sí es cierto. Bueno, yo no sabía esto, pero ya no lo voy a hacer. De la misma manera, el apóstol Pedro le está diciendo a esa gente que los está escuchando, que ellos tenían esperanza. Según el Espíritu de sanidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección fue algo parecido a la ordenación de Cristo, en la que fue confirmado quién era Él realmente. ¿Sí? Si Jesús no hubiera resucitado, todos aquellos que estaban en su contra hubieran dicho, ya vieron, teníamos razón, era uno más. Sin embargo, no, la resurrección de Jesús fue lo que le dio en ese momento la autoridad para que toda la gente incrédula, toda la gente en su contra en ese momento viera quién era Él en realidad. Y aquí el apóstol Pedro les está recordando esto. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Ya viste que sí resucitó. Ahora es el tiempo, es la oportunidad de que tú te conviertas de tus pecados. El discurso del apóstol Pedro comienza y termina con la expresión de Jesús como siervo de Dios. El versículo 13 nos lo hace ver y el versículo 26 también, como el siervo de Dios. Esto nos dirige a todo lo que ya habíamos escuchado de los profetas con anterioridad, el siervo sufriente del cual habló el profeta Isaías. A Jesús se le llama también el santo, el justo, el autor de la vida, y un profeta como Moisés lo cita en el Antiguo Testamento, y en el Pentecostés a Jesús se les dice Mesías y Cristo. Dios envió a los profetas para que los bendijeran, para que bendijeran a ese pueblo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y esto es otra bendición que viene por arrepentirse, volverse a Dios. Jesús nos sigue bendiciendo a nosotros, hermanos. El hombre cojo en la puerta quería algo, pero Dios quiso darle algo mucho mejor. Lo mismo era generalmente con el pueblo judío, a quien al apóstol Pedro les está hablando. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué le estás pidiendo a Dios que te dé? Probablemente eso que tú le estás pidiendo a Dios sea algo mínimo y Dios quiere darte algo mucho mejor, como sucedió con el cojo. El cojo esperaba unas cuantas monedas para poder comer tal vez ese día, pero le dieron algo mucho mejor. Yo no sé si tú estás pasando ahorita por una necesidad, por algún sufrimiento, por algún problema grande, fuerte. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Es necesario que tú pongas atención y sepas que Dios quiere darte algo mucho mejor, y probablemente eso que tú le estás pidiendo a Dios, Dios no te lo concede porque Él está esperando obrar grandemente en tu vida. ¿Y tú quieres únicamente las monedas? ¿Qué está pasando contigo? Esto nos muestra a nosotros el día de hoy cuán importante es para nosotros, o debe ser para nosotros, esperar las cosas correctas de Dios. A toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, acepta la salvación y vida eterna que nuestro gran Dios nos está ofreciendo. Es momento de reflexionar. Este discurso no era únicamente para los líderes judíos, para el pueblo judío, era para todos. Es para nosotros el día de hoy. Quiero terminar, hermanos. Una de las cosas que más beneficio nos pueden traer el día de hoy
es la autopredicación del Evangelio. Yo puedo predicarle a la gente, de hecho se nos invita y se nos motiva para que prediquemos a aquellos que no conocen la palabra. Pero, ¿quién me predica a mí? No, es que a mí ya me predicaron y yo ya creí. ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿Qué más necesitas escuchar tú? ¿O qué más necesitas saber? Leamos la palabra. Veamos qué dice la palabra para que tú mismo te puedas predicar el día de hoy. Muchos dejan a un lado la confrontación de la palabra y cuando veo que alguien está obrando mal, pues yo puedo señalar sus errores y sus pecados y decirle que está mal. Lo horrible de todo esto, hermanos, es que cuando yo estoy obrando mal, siempre encuentro una justificación para mi forma de obrar. Y yo me justifico, no, es que yo hice esto porque pues yo tenía que hacerlo, porque no había de otra, porque... a ver, espérate. La confrontación primero debe ser para mí, después para los demás. Porque si tú no cambias, si este mensaje que el apóstol Pedro predicó no es relevante para ti el día de hoy, entonces, ¿qué va a ser relevante para ti? Entonces, yo no soy malo, los demás sí son malos, ¿verdad? Es un error muy grande hacer a un lado la confrontación, la autoconfrontación del Evangelio y reemplazarlo por mi propia esperanza. Yo te invito, hermano, hermana, que me estás escuchando en este momento, sigamos predicando el Evangelio. Sigamos predicando ese evangelio que confronta el pecado, pero no solo el pecado de los demás, sino mi propio pecado. Sigamos predicando ese evangelio que consuela al pecador, pero que también me consuela a mí cuando arrepentido delante de Dios me vuelvo a Él. Sigamos predicando ese evangelio, hermanos, que brinda esperanza. Ese evangelio que debe predicar, porque nosotros somos la esperanza para el mundo de hoy. Así se llama la iglesia, hermanos. ¿A cuántos le hemos dado esperanza? ¿O nada más está en nuestro nombre? Es momento de levantarnos, hermanos. Es momento de despertar. Es momento de seguir predicando la palabra. Mucha gente se está yendo, mucha gente se está perdiendo y muchas más se van a ir seguramente con todo lo que está pasando. Tengamos cuidado, que este evangelio verdaderamente siga obrando en tu vida. Dios sigue obrando. Recordemos, Dios sigue obrando porque sigue dando sanidad. Sigue confrontando a los seres humanos y también da vida y salvación. En una iglesia, hermanos, con estas características que está experimentando todo esto, donde se practica la comunión, donde se comparten las cosas, donde se ora fervientemente, no es de extrañar que Dios siga derramando su poder. En este momento, si tú has entendido este mensaje, yo te invito a que te pongas de pie. No quiero que te comprometas conmigo, comprométete con Dios nuevamente. Dios te está llamando. Oremos y hablemos con Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Una vez más podemos verla, podemos comprobarla. Penetra hasta lo más profundo de mi alma. Y esto es cuando yo estoy dispuesto a escucharte, a obedecerte. Cuando mis hermanos también están dispuestos a hacerlo y a ponerte a ti en primer lugar. Hoy, domingo 15 de agosto, quiero decirte, Dios bendito, sigue obrando en mí. Sigue obrando en tu pueblo, en tu iglesia, en mis hermanos que están aquí en este momento. Lo necesitamos.
Lo necesito yo, lo necesitan ellos, lo necesita toda esa gente que aún no te conoce. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Sigue sanando y salvando a todos aquellos que lo necesiten. Te rogamos en este momento, Padre Santo, así como has dado sanidad a mi hermano, a mi amigo, a muchas otras personas más, Padre Santo, que sigas obrando en aquellos que aún siguen luchando con este virus. Bendito Dios, dales la oportunidad de conocerte, que más hijos tuyos vayan y compartan tu palabra, les den este mensaje de esperanza y de salvación. Lo necesitamos. Bendito Dios, gracias por todo. Estamos seguros que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.